Hola, les cuento que en una cierta ocasión un niño pequeño asistió con sus hermanos mayores a un culto de evangelización. Después de ese culto, el hermano mayor le contó a su mamá que su hermano pequeño tenía la ansiedad de ser salvo y estaba buscando la paz. Pero le dijo a su mamá que él no encontraría la paz en esa noche. La mamá entonces le preguntó a su hijo mayor: ¿por qué dices que no va a encontrar la paz esa noche? A lo que contestó el hermano mayor: porque solo está doblando una rodilla al arrodillarse. Y pues así nunca podrá encontrar la paz hasta doblar sus dos rodillas. Pero fíjense, después de un tiempo, en otra ocasión, ese niño pequeño estaba en la escuela dominical cuando preguntó a su maestro: ¿qué quiere decir la palabra arrepentimiento? El niño pequeño entonces levantó la mano y dijo: el estar triste por los pecados de uno. Pero al otro lado levantó la mano otra niña y contestó con más certeza diciendo: creo que es tener bastante tristeza como para dejar de pecar. Aquí, en esta ilustración, podemos ver algunos casos o diferentes maneras de pensar en cuanto a la salvación. Vimos la del hermano mayor, la del hermano menor o pequeño, y posteriormente a la de la niña. Y les diré que en la historia del cristianismo también se ha visto una gran división en aquellos que creen que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación. Y al contrario, hay otras personas y grupos que dicen que no es suficiente el sacrificio de Cristo. Incluso en los tiempos del apóstol Pablo, en la Biblia nos cuenta algunos que enseñaban que para ser cristiano era necesario hacerse primeramente judío. Y de esa manera, esas personas decían que la salvación se buscaba a través de la obediencia o observancia de la ley. Pero el apóstol Pablo enseñó que el perdón de los pecados se obtiene únicamente por medio de dos condiciones. Esas condiciones son, en primer lugar, el arrepentimiento para con Dios. Y en segundo lugar, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Previamente estudiamos la culpabilidad del hombre delante de Dios. Pero ahora veremos el remedio de esa culpabilidad que podremos obtener a través de estas dos condiciones. Haré una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre Santo, amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permites poder volvernos a reunir a estudiar tu santa palabra. En estos momentos te pido, Padre, que nos guíes, Padre, a entender tu palabra en estos momentos, Padre, y no solo a escuchar o ser oidores de tu palabra, sino a ser hacedores, Padre, y poner todas estas enseñanzas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Guíanos, pues, Padre, bendícenos, Padre, bendice a cada uno de los que escuchan este mensaje, Padre, y más aún si hay alguien que no te ha aceptado como único y suficiente Salvador de su vida, Padre, que tú toques su corazón en estos momentos, Padre, para que lo hagan así, Padre. Te ruego pues por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudiaremos pues algunas cosas que implican cumplir con estos dos requisitos, que es el arrepentimiento y la fe. Y finalizaremos cómo se demuestra la obediencia del creyente que se ha arrepentido y creído en nuestro Señor Jesucristo. Iniciaremos al estudiar cómo el arrepentimiento y la fe nos llevan a tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Así el apóstol Pablo, como cada verdadero cristiano, ha experimentado un verdadero encuentro personal con Jesús, aunque sea a través de diversas circunstancias. Todos los verdaderos cristianos, incluso Pablo, han tenido que expresar el arrepentimiento de la fe. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, en su capítulo 2, de los versículos del 1 al 10, para ver este encuentro tan especial con nuestro Señor Jesucristo. Leeré los primeros tres versículos que dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Según estos versículos podrás notar cuál es la condición del hombre antes de conocer y tener un encuentro personal con Cristo. Según este pasaje podremos notar en el primer versículo estar muerto espiritualmente hablando. Este término significa un tipo de separación del humano con nuestro Creador. Los hombres sin el conocimiento de Cristo están sepultados en sus delitos y cubiertos por sus pecados. Esta era la razón por la cual el apóstol Pablo menciona que ellos, antes de ser cristianos, la practicaban, según el versículo 2. Y según el versículo 3, también el hombre está esclavizado por los deseos de la carne, lo cual los convierte en hijos de ira. Según estos versículos, esta es la condición del hombre y cómo se encuentran los que no conocen a Cristo. Pero ahora, el encuentro con Cristo no es algo del pasado, sino que tiene que ver con el presente y el futuro. Leeré lo que dicen los versículos del 4 al 6. ¿Podrá notar lo que motiva a Dios para que seamos motivo de su gracia? ¿Cuáles versículos mencionan la resurrección, vida y ciudadanía con Cristo? Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo produce una vida con Cristo, según el versículo 5. Y esto es cuando Jesús se encuentra con una vida y Él se queda allí. En el versículo 6 vemos que resulta también en una resurrección con Cristo. Así como Jesús estuvo muerto físicamente y resucitó físicamente, así los cristianos muertos espiritualmente han resucitado espiritualmente. En el mismo versículo 6 vemos que nuestro encuentro con Cristo también resulta en una ciudadanía con Él. Y aquí podremos ver que el apóstol Pablo traslada a los cristianos de una tumba espiritual a una gloria espiritual para gozar con Cristo por una eternidad. ¿Y qué fue lo que motivó a Dios para considerarnos objeto de su gracia? Bueno, eso lo vemos en el versículo 4. Por medio de su gran amor para con nosotros. Es maravilloso cómo el Señor nos ama. Y más adelante, en el versículo 7 en adelante, vemos que esta gracia encubre todas las épocas de la raza humana y será abundante y permanente. Y seguirá así hasta que el Señor regrese por segunda vez. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta gracia es posible para aquellos que tienen su encuentro con Jesús a través del arrepentimiento y la fe. Ahora, veamos los pasos básicos para la salvación. Según la carta a los Romanos capítulo 10 de los versículos del 4 al 13, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El arrepentimiento y la fe son aspectos indispensables para la salvación del hombre. El arrepentimiento nos lleva a Dios y por la fe somos justificados y adoptados como hijos de Dios. Un arrepentimiento genuino siempre producirá la fe. Y el arrepentimiento y la fe no son actos pasajeros. ¿Y a qué me refiero con eso de actos pasajeros? Pues en realidad quiero decir que no están basados en una decisión que fue tomada en base a un sentimiento que se obtuvo en un solo momento solamente, sino más bien son actitudes y un total cambio de vida que se verá no solo en un momento especial, sino que perdura hasta el día que uno muera aquí en la tierra o que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Una verdadera fe no es solo un acto del momento, sino es una constante actitud de entrega y confianza dirigida en el Señor. Y también el arrepentimiento resulta en un acto de ya no volver a hacer lo que desagrada a Dios. Y en este hermoso pasaje nos muestra que Dios tiene el mismo interés por todos. Él quiere bendecir a todo hombre sin hacer ninguna excepción de personas. Según el versículo 12, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en cuestión con esto? Dice aquí que el Señor no ve la condición física, económica o de cultura de las personas. Esto nos enseña que su interés y su señorío y también su riqueza es la misma para todos. Y podrán notar la condición de esto para ser salvos en el versículo 13. Dice aquí que requiere que le invoquemos. Y esto significa que la salvación requiere volverse a Dios a través del arrepentimiento y creer en Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora, veamos lo que es necesario que el hombre haga como resultado de estos pasos de arrepentimiento y de fe, para que el mundo en sí, que no le conoce, también pueda seguir estos pasos. Quizá te habrás dado cuenta de que es urgente comunicar a los que nos rodean la necesidad del arrepentimiento de sus pecados y de la fe en el Hijo de Dios, para que cuando venga estemos preparados para recibirle. Y según este pasaje, ¿cuáles son los pasos para invocar el nombre del Señor? Dice en los versículos del 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Pudieron notar dos pasos necesarios para invocar el nombre del Señor? Bueno, en primer lugar, vemos que debemos de creer en Él. Lo que significa esto es que creer en Jesús es confiar en Él. La salvación es muy personal. No viene por medio del bautismo, por medio de la iglesia, por su familia, por las buenas obras y mucho menos por el dinero o algún tipo de sacrificios. La creencia de corazón y la confesión sincera delante de Dios, así como dice en el versículo 9 de este pasaje, es lo que permite la redención. Y en segundo lugar, vemos que se debe oír del Señor Jesús. Jesús es la persona de quien todo mortal en este planeta debe escuchar. Él es el único que, siendo hijo de Dios, se hizo hijo de hombre.
para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Este mensaje redentor de Cristo, lo cual nos enseña en todas partes de la Biblia, será como música al oído para aquella persona que esté viviendo una vida infeliz o esté muerto espiritualmente porque no tiene a Cristo. Pero ahora podrá tener la redención por medio de las buenas nuevas de salvación. Para poder creer en Jesús es necesario oír de Él. ¿Y qué crees que se necesita para que la gente pueda oír de Cristo según el versículo 14? Vemos ahí que se necesita predicar. Sí, para oír de Jesús se requiere la predicación. Y con ello, el hombre en realidad podrá responder favorablemente y tener una oportunidad de alcanzar su salvación. Vemos allá en Marcos 16, versículo 15, que el creyente ha sido designado para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y para todo esto, según el versículo 17 aquí, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En resumidas cuentas, debemos de considerar que existe una autoridad indiscutible y que por lo tanto toda la predicación se realiza en el nombre de la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos allá en la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Al considerar todo lo que hemos visto y estudiado, te podrás dar cuenta que la obediencia es predicar el arrepentimiento y la fe en la autoridad que es Jesucristo. ¿Lo haremos así? Espero que así sea, pues aún vivimos y estamos rodeados por un mundo que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y pregunto, ¿cómo verá Dios al hombre que ha cumplido con esas dos condiciones de arrepentimiento y de fe? Próximamente, con el favor de Dios, veremos lo que significa estar sin culpa delante de Él. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, gracias Padre porque nos permitiste leer, escuchar y estudiar tu santa palabra en estos momentos, Padre, porque pudimos aprender sobre estos aspectos, Padre, del arrepentimiento y de la fe y lo que significa tener un verdadero encuentro con Jesús, Padre, y también porque debemos de reconocer la importancia de ir a predicar este mensaje hermoso a las personas que no te conocen, Padre. Ayúdanos, Padre, a hacerlo así, Padre, y Padre, vivir de esa manera, Padre, que a ti te agrada, Padre, y podamos cumplir tu santa voluntad aquí en la tierra, Padre. También te ruego por aquella persona que escucha este mensaje, Padre, que quizá está por tomar una decisión por ti, Padre, que tú muevas su corazón para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida, Padre. Guíales en este, Padre, y ayúdanos, Padre, a seguir queriendo crecer espiritualmente cada vez más y más. Perdona nuestros muchos pecados y te ruego por tu protección también, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos en la próxima.